propiamente el tema tiene que ver con el afrontamiento, ¿verdad? La incertidumbre y la frustración en el sector docente ante la situación del coronavirus. Como les digo, es parte de los reportes que hemos tenido a nivel nacional de personas que han enfrentado diversas situaciones. Entonces yo voy a compartirles la presentación que preparé. Sí, antes vamos a ver algunas normas, algunas reglas para la participación de esta actividad. Ok. Me interesa saber si pueden ver bien la presentación. Perfectamente se ve. Ok, muchas gracias por el reporte. Voy en algunos momentos a dejar de compartir la presentación para poder leer sus intervenciones. Que vamos a manejar algunas reglas, ¿verdad? Para el mayor aprovechamiento de esta actividad, que es las que ustedes ven ahí en pantalla. Tratar todos y todas de mantener el micrófono en silencio. En el momento de consultas, si es que lo podemos llegar a tener un momento de consultas, va a ser a través de la interacción por el chat, ¿verdad? Que tienen al lado derecho, para que puedan escribir alguna consulta o comentario. Si no fue evacuada la consulta en este momento, pueden dejar el comentario a través del correo mroman@ande.cr. Esto facilita el aprovechamiento del tiempo en línea. Sí, voy a terminar y ahorita les atiendo. Y procurar ante todo un ambiente de respeto y armonía, ¿verdad? Para el provecho de la actividad de todas y todos. Ajá, voy a admitir a algunas personas que están pidiendo participar. Listo. Bien. Como les decía, tratemos de mantener los micrófonos en silencio, ¿verdad? Para que no haya ninguna interacción ahí, interrupción. Bueno, partimos de abrir, ¿verdad? Diciendo que el COVID-19 ha sido una experiencia nunca antes vivida, ¿verdad? Ha sido una experiencia simultánea y compartida por todos y todas a través del mundo. Es una experiencia extraordinaria, no planificada, y ya desde estas variables esto hace que se genere una gran, justamente por eso titulamos la presentación así, una gran incertidumbre y una gran preocupación, ¿verdad? Y tiene un grado, un sentido de improvisación, ¿verdad? Porque implica de alguna manera duelos o pérdidas, pérdida de la cotidianidad, de la manera común en que realizamos las cosas, de nuestras prácticas cotidianas, ¿verdad? Entonces, por esto es que ya hay que partir, digamos, de ese escenario como un escenario nuevo y desconocido al que quizás no estábamos acostumbrados a experimentar, obviamente, como les digo, porque es algo nuevo, totalmente novedoso. Bueno, ahí tenemos un poco, primero, entender qué se explica como incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué es la experiencia de incertidumbre? Bueno, se conoce como la falta de seguridad o certeza sobre algo, ¿verdad? Es ese desconocimiento de lo que me voy a enfrentar, de no poder predecir el futuro, las consecuencias o las situaciones que se van a dar. Y bueno, ahí tenemos un mensajito que dice: en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros, ¿verdad? Me gustó esto para abrir la charla porque justamente tiene que ver con que en esta experiencia solo de manera colectiva y de manera en unidad es posible, digamos,
salir adelante, no por ahí como muchas veces se ha promulgado, más bien que pensar solamente en la seguridad individual o la seguridad personal, sino es más bien a través de las fortalezas y diferencias de todos que es posible salir adelante. Y bueno, tenemos o se entiende también la experiencia de frustración como un sentimiento desagradable que surge cuando no logramos satisfacer nuestras necesidades o deseos, ¿verdad? Ese es el sentimiento o la experiencia de frustración, ¿verdad? Aquello que veo truncado en mi necesidad de cumplir o de llenar una expectativa, una necesidad. Tenemos ahí a otras personas que... Sí, solo es. Ah, ya, el chiote. Ah, ya. Vamos a tratar, bienvenidos y bienvenidas, de admitir o de cerrar más bien los micrófonos. Estamos ya en la presentación. Ok, tuvimos varios momentos detonadores y yo los dividí así, unos momentos detonadores relacionados con la incertidumbre y otros momentos de detonadores relacionados con la frustración, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles fueron aquellos momentos de incertidumbre a nivel general? El anuncio, ¿verdad?, del COVID, como fenómeno, como situación que se veía venir y que no sabíamos cómo la íbamos a enfrentar en Costa Rica. Eso produjo cambio en los lugares de trabajo, mucha ansiedad y mucha angustia por la posible propagación del virus en nuestros propios espacios de trabajo, en educación. Bueno, luego se vino la suspensión del curso lectivo y luego en sucesión, a raíz de la presión y de la solicitud de muchos gremios, bueno, las diversas disposiciones del Ministerio de Educación, como una de ellas en la entrega de alimentos, y bueno, algunos compañeros y compañeras también tuvieron la experiencia del cese, ¿verdad? Eso produce una inestabilidad laboral, además de la inestabilidad laboral en todo el sector de empleo del país. Y propiamente en educación, bueno, ya se vino el surgimiento del uso de plataformas para desarrollar un proceso de educación a distancia. Esos son algunos momentos detonadores clave en lo que fue la situación de incertidumbre. Propiamente en lo que respecta a la frustración, pues podemos determinar, por ejemplo, qué puede producir frustración en esta circunstancia. Bueno, no tener toda la información, no saber si puedo adquirir o propagar el virus en el espacio educativo donde trabajo. Como les decía, haber sido cesado o cesada es entendiblemente una situación acongojante. Y bueno, no poder ingresar a plataformas o seguir el ritmo, ¿verdad? Esto es también una experiencia de las reportadas como más frustrantes para la mayoría de gente que nos ha llamado, ¿verdad? Y que ha pedido auxilio y apoyo. Sí, les recuerdo, por favor, cerrar sus micrófonos, porque eso genera un ruido. Entonces, sí, ahí para que todos podamos escuchar bien, les solicito cerrar el micrófono o apagarlo. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes referidas a los reportes que nos hacen, ¿verdad? De la experiencia de frustración. Vamos a admitir todavía hay más personas que se están incorporando. Y bueno, tenemos en sí otros agravantes, ¿verdad? Lo que se conoce como la brecha generacional tecnológica, ¿verdad? Que se refiere a esas personas de más de 50 años, esos compañeras y compañeros docentes que han tenido mayor dificultad y que por ende sus síntomas o sus angustias se potencian, ¿verdad? Todos en el centro educativo, pues hay gente con diferentes habilidades. Hay muy buenos y muy buenas docentes en la clase, en la práctica, pero que quizá ya para las plataformas virtuales, pues hay un desfase. También ha habido directrices imprecisas o confusas, ¿verdad? Muchos multidireccional, ¿verdad? Muchas veces desde la oficialidad del MEP se propone una cosa, pero a veces en las direcciones regionales se interpretan cosas distintas. Y esto hace que haya un poco de confusión, ¿verdad? Y esto ha agravado también la ansiedad que la gente experimenta.
Pues también tenemos esta necesidad humana de tener el control, ¿verdad? Cuando estamos sin posibilidad de tener el control, como antes en clase, o de lo que sucede, pues obviamente hay una proliferación de un estado de estrés, ¿verdad? De tensión. También se da la saturación, sobre todo a los inicios, teníamos muchos reportes de personas saturadas con tanta información y tanta directriz que a veces hasta era incompatible, ¿verdad? Una con otra. Entonces, por ahí también esto agrava la experiencia. Y bueno, también tenemos presionadores externos no oficiales, les puse yo, ¿verdad? Y es como tal vez ese grupo de compañeras y compañeros que queriendo ayudar, más bien nos han asustado o nos enredan, ¿verdad? O no se ha tomado la información de fuentes oficiales y quizá eso ha hecho que hayamos incurrido en un mayor estrés y un también posible error, ¿verdad? En esta incorporación de la experiencia nueva. Bien. Tenemos también otros agravantes, como son todo lo que sucede a nivel social, familiar y comunal alrededor, ¿verdad? Las actividades económicas afectadas, los servicios afectados, muchos de nuestros familiares afrontando de ya dificultades de empleo y de ingreso económico familiar, que por supuesto eh, potencia la preocupación y la atención en las personas. Propiamente tener una afectación de salud, ser vulnerable, ser una persona de riesgo o haber sido afectado directa o indirectamente por el mismo virus, ¿verdad? Que también, pues obviamente no estamos exentas los docentes y el gremio educativo de también adquirir el virus. Lo que les decía, muchos chats con mucha información, ese es fenómeno que se está conociendo como infoxicación, ¿verdad? Es la unión de la intoxicación de la información. Entonces, ese no poder discernir tanto que me llega, no poder priorizar mensajes y no poder procesarlos inclusive, ¿verdad? Que a veces nos llega un mensaje y hacemos una lectura rápida tratando de captar lo más rápido posible, pero no atendiendo realmente al sentido de ese mensaje. Tenemos también una particular tema que tiene que ver con el enfoque de género que no podemos ocultar. Y hoy que estábamos en una reunión también a nivel de lo que sucede en otros sindicatos de educación de otros países de Latinoamérica, se repite, ¿verdad? Esta situación y es la doble jornada femenina. Tenemos a compañeras docentes que además de ser mujeres, por una histórica asumir, ¿verdad? O depositación de roles de lo doméstico, son mamás, son amas de casa y a la vez tienen que teletrabajar, muchas también tienen a sus hijos con quienes tienen que atender, también las asignaciones que a la vez las otras docentes les dan, ¿verdad? Y esto ha generado un mayor estrés porque no ha habido una coparticipación en este proceso, ¿verdad? Entonces, por ahí también tenemos un agravante para la mayoría de nuestro sector que está compuesto por mujeres. Y también hemos visto la experimentación de potenciación de conflictos arrastrados, ¿verdad? Si ya habían relaciones laborales tensas en mi institución con jefaturas o con compañeros o compañeras, también o con la comunidad educativa, con papás y mamás, pues esto se va también a evidenciar en esta experiencia, aunque sea de manera remota, la forma en que dirijo un comunicado, en que recibo el mismo, va a estar con el tinte de esa atención previa que existía, es decir, si habían problemas de violencia, de dificultades de relaciones entre los compañeros, pues ahí también se va a evidenciar. Bueno, a la vez se suman otros criterios que tienen que ver con, decirlo así, como estilos de personalidad o estilos de liderazgo, ¿verdad? Que es un poco también cuando tenemos que delegar esto porque gran parte de nuestro sector afiliado pues también tiene a su vez ya cargo personal y no solo como jefatura, sino muchas veces también como nuestra postura docente ante la ansiedad que vivimos, hace que a veces se nos salgan, por decirlo así, los rasgos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos estructuras de personalidad, por ejemplo, las personas obsesivo-compulsivas, ¿verdad? Que quieren todo bien detallado, bien dispuesto, de la mejor manera posible.
somos sumamente evaluativos, entonces andamos, digamos, valorando toda experiencia a través de, digamos, de un cálculo, de una valoración generalmente exigente. También rasgos de narcisistas, ¿verdad? Donde primero yo y primero la atención de los míos o de mi situación y luego veré qué pasa alrededor. El autoritarismo, pues, también, ¿verdad? Una postura no tan democrática en la negociación de decisiones, sobre todo ante situaciones que son nuevas, pues va a marcar la forma en la que se experimenta esta situación, ¿verdad? También estilos evitativos, que es también un fenómeno natural. Bueno, yo no me puedo, humano, no me puedo enfrentar a esta situación, huyo o evito, ¿verdad? Y muchas son las posibles salidas ante esta postura de la vida, ¿verdad? Y por otro lado, la perfeccionista, que se relaciona con la evaluativa y la obsesivo-compulsiva, ¿verdad? Que muchas también personas lo tenemos, que es que todo tiene que salir impecable, ¿verdad? Y ante las situaciones nuevas donde no tenemos control, hay que identificar y empezar a asimilar que quizá vamos a trabajar mucho por ensayo y error, ¿verdad? No todo va a poder ser a la perfección porque estamos justamente experimentando y adaptándonos a un fenómeno nuevo. Muy bien. Y esto genera varias consecuencias, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, situaciones que nos han reportado, horarios alterados nocturnos. Ahí vemos, por ejemplo, el dibujito de la muchacha eh, revisando a altas horas de la noche el teléfono, como muchas de nuestras compañeras nos reportan al inicio, sobre todo para ingresar a la plataforma, compañeras haciendo filas en la madrugada, ¿verdad? Con tanta ansiedad de que no poder ingresar, eh, la poca o mala alimentación, o por otro lado también mucha comida también que estamos ingiriendo en medio de esta situación. Por supuesto, hay una alteración de los ciclos del sueño, no solo sucede en el sector docente, sino ya se ha reportado como una experiencia, digamos, de la salud mental ante esta situación en el mundo. Eh, que las personas están teniendo problemas para dormir porque hay una sensación de cambio, ¿verdad? También una sensación de irrealidad, de que esta no es mi normalidad, una añoranza de las actividades cotidianas, también un miedo, un temor a infectarse, lo ha experimentado muchos del sector docente, y pues la sensación de no poder con todo, ¿verdad? De que esta experiencia me sobrepasa. Bueno, ¿qué tenemos acá dentro de lo que hemos encontrado en la atención a afiliados y afiliadas? Bueno, tenemos la reactivación de síntomas, ¿verdad? Personas que ya arrastraban algún tipo de dificultad en su salud mental, trastornos de depresión, ansiedad, diferentes cuadros, pues se reportan que han tenido que volver a buscar ayuda, solicitar ayuda, o buscar otros recursos o aumentar su medicación, como lo dice ahí al final. em, Porque han experimentado, pues, como que no se sienten tan bien, tan seguras en estas circunstancias. Bueno, la sensación de volverse loco, que es como típicamente todo el mundo le dice, ya yo no puedo más, ¿verdad? Con esta presión que hay. Siento que estoy trabajando el doble, peor de que si estuviera en la escuela o en el colegio. Eh, y pues también se da una resistencia a todo lo que ha implicado estos cambios, ¿verdad? Y a todas quizá las nuevas cosas que hay que intentar y que, digamos que hay que experimentar para poder desarrollar la educación a distancia. También tenemos pues una ansiedad típica como sentimiento humano, ¿verdad? Que se experimenta de diferentes formas, ¿verdad? Muchos manifestaciones psicosomáticas en las personas de la ansiedad, ¿verdad? De no poder ni siquiera respirar bien, sentirse bien, mandar un correo, comunicarse con sus estudiantes, etcétera, ¿verdad? Bueno, y un poco el panorama, principalmente para que quienes tienen a cargo la realización del trabajo educativo a distancia, es propiamente esto de, bueno, distintos escenarios, como les decía, al igual que lo que
propuso el MEP para los estudiantes está en función de los docentes. También habían docentes que tenían ciertas condiciones de dificultad de acceso. Por ejemplo, tienen internet y tienen su dispositivo, ese es el mejor de los casos, ¿verdad? Algunos cuentan con dispositivo y acceso a internet reducido o limitado, es decir, cuentan con una cosa pero no con otra. O cuentan con dispositivo pero sin conectividad, ¿verdad? Y en algunos casos no tengo ni uno ni otro, ¿verdad? Bueno, esa es la situación tanto en el caso de los estudiantes y las estudiantes, pero también de las y los docentes, ¿verdad? Que son variables con las que hay que trabajar y que hay que contemplar. También se da la situación de personas que viven lejos de su centro de trabajo o de la dirección regional. Entonces también la posibilidad de ir a conectarse para trabajar en la institución era o es difícil, ¿verdad? Y esto también pues requiere toda una planificación con, con la institución. Bueno, ya entrando un poco, esto es como un preámbulo del escenario al que nos hemos venido enfrentando principalmente alrededor de los inicios del mes de abril. Y vamos a hablar un poquitito ya del tema del afrontamiento. ¿Okay? Como las diversas posibilidades que tenemos en un esfuerzo por conjuntar algunos elementos integrales de las posturas de manejo del estrés y de la apropiación de recursos para afrontar una situación difícil. Bueno, ¿qué es el afrontamiento? Es eso que hacemos cotidianamente, todos los días, ¿verdad? En nuestra capacidad humana la hemos ido aprendiendo, pero también hay condiciones específicas de personas como lo que se conoce como resiliencia, ¿verdad? Que están más provistas de capacidades de recursos personales para interpretar una situación y en función de ella afrontarla, ¿verdad? Entonces es conocido como las acciones concretas y específicas que la persona utiliza para enfrentarse a una situación. Ahí están los teóricos de estas teorías. Y el afrontamiento se concibe de dos maneras, ¿verdad? Afrontamiento centrado en las emociones y afrontamientos centrados en el problema, ¿verdad? En la situación que yo tengo que resolver. Vamos a ver dentro de los mecanismos de afrontamiento las posibilidades que podemos tener en esta circunstancia. Bueno, tenemos, como ustedes lo ven, estrategias centradas en la emoción, por eso pusimos ahí un cuadrito donde vamos a simbolizar el corazón como lo relacionado con la emoción y el cerebro como lo relacionado con estrategias de resolución de problemas, ¿verdad? Donde nuestro cerebro piensa, sabiendo que hay una interconexión entre estos dos elementos, ¿verdad? Que no actuamos sin emoción ni raciocinio, sino que el ser humano es un compendio de ambas cosas. Pero para poder diferenciarlas y señalarlas, vamos a verlo así. Bueno, las estrategias centradas en la emoción son aquellas que buscan regular la emoción causadas por el distrés, ¿verdad? El distrés es el estrés negativo. En este caso es aquella circunstancia que nos somete a un poquito más de activación de toda nuestra respuesta fisiológica y mental ante una situación de demanda, como ha sido toda esta experiencia, que no fue de un día, que no es de dos, sino que nos levantamos y en este periodo seguimos con esto, cuando dormimos de pronto nos despertamos y nos acordamos que estamos de nuevo en esta circunstancia y que hay que afrontar un día nuevo con todo lo que implica. Y pues por ende las técnicas centradas en la emoción se orientan hacia el control del pensamiento y las emociones. ¿Por qué el pensamiento? Porque como les decía, de cómo se interprete la realidad, así van a ser las emociones que experimentamos, ¿verdad? Y a su vez los sentimientos. Luego las estrategias centradas en el problema, que tienen que ver con la capacidad analítica, con el raciocinio, con lo que nuestro cerebro procesa como, digamos, a través de la corteza cerebral, ¿verdad? Toda esa provisión de mecanismos que tenemos para pensar y resolver y actuar ante una situación. Entonces implica el manejo del problema que se origina, ¿verdad? Que origina la tensión. Implica movilizarse, buscar recursos y soportes, ¿verdad? Ahí están todas las estrategias que se centran en el problema. Bien, vamos a continuar.
Bueno, ya propiamente como buscando elementos de soporte ante ambas circunstancias, vamos a identificar las posibles estrategias para solventar la incertidumbre o afrontar la incertidumbre. Y ahí tenemos, por ejemplo, bueno, como básico, establecer rutinas y prioridades, ¿verdad? ¿Qué es aquello que yo sí puedo tener cierto grado de control? Si no lo he podido hacer los primeros días, tengo que hacer un esfuerzo para empezar a estructurar un poquitito mejor mi día. Así tengo yo, por ejemplo, recuerdo una docente de Iguapiles, una directora, que además de que estaba iniciando como directora, pues se vino esta situación, ¿verdad? Y ella estaba en un proceso de ajuste, por supuesto, pero además ahora un proceso de ajuste por el tipo de relación laboral que estaba teniendo. Y entonces ella me decía que ella realmente no sabía qué hacer primero, que no sabía por dónde empezar y que estaba paralizada prácticamente. Entonces aquí es, bueno, identificar sobre lo que yo sí puedo tener control y decir, bueno, cuál es mi prioridad del día de hoy, ¿verdad? Establecer una especie de horario de trabajo. Bueno, ahí luego viene la actividad física, la comida, que luego vamos a hablar un poquito más de eso. Y como les decía, haga una cosa a la vez. Intentar hacer una cosa a la vez. Una vez que termino de enviar el correo que tenía que enviar, asumo el otro correo y así sucesivamente. Es necesario hacer pausas en la rutina laboral, así como hacemos pausas cuando estamos en la jornada laboral en la escuela o en la institución educativa, en el colegio. Pues es necesario hacer pausas también en el proceso de teletrabajo, ¿verdad? Y acondicionar en lo posible el espacio de teletrabajo. Sabemos pues que quizá las condiciones de la casa, de la vivienda, donde estamos no están acondicionadas para esto, pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que se puede, yo voy a tratar de disponer un espacio para esto, ¿verdad? Eh, y bueno, que debe haber una jornada específicamente, por ejemplo, la parte de las recomendaciones del área legal y laboral de ANDE ha sido que se debe tratar de continuar con una jornada como cuando estábamos en la institución, es decir, no puede haber tampoco una alteración máxima de nuestros tiempos porque por supuesto esto nos va a sobrepasar si se hace así. Bueno, ya hablábamos de no infoxicarse, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con todos estos filtros. Inclusive será válido de pronto retirarse de algunos chats si siento que tengo mucha información y hacer una escogencia de los chats en los que yo tal vez sienta que no me siento tan cómodo, despedirme por un tiempito y decir, voy a hacer un filtro, ¿verdad? Y voy a atender solamente esto que es laboral o esto que es familiar para poder tener un poquito más de equilibrio, ¿verdad? Y compensar. Alguna gente también recomienda, si de casualidad se tuviera, un dispositivo específicamente para lo que es el trabajo, ¿verdad? Para poderlo apagar en ciertos momentos y poder tener un mejor horario, ¿verdad? Luego, pues obviamente ante la incertidumbre es importante rememorar eventos agradables donde sí ha habido acierto y satisfacción, ¿verdad? Porque no todo es gris ni todo es oscuro. Ha habido otras experiencias en donde se ha logrado sobrepasar y salir adelante. Entonces esas experiencias en estas circunstancias es bueno traerlas a la memoria como experiencias en donde se ha podido, ¿verdad? Enfrentar y sí se ha podido superar el obstáculo, el reto, el desafío. Bueno, trate de ver lados positivos de esta experiencia. Esta situación nos ha invitado un poco a explorar, a crear, a innovar y aprovechar quizá tiempos para hacer cosas que no podíamos a nivel educativo también, ¿verdad? Y creo que toda herramienta es válida, si bien es cierto, se recomienda utilizar las plataformas, las guías de trabajo con los estudiantes, pero también las maneras en que yo anteriormente me comunicaba, si tenía un chat donde con los muchachos, con los chicos tenía buena interacción, pues no dejar de utilizar esas herramientas. Hemos visto muchos docentes con ideas magníficas, ¿verdad? Que se han creado programas de radio, que se han creado videos, sobre todo para conectar emocionalmente, que es lo más importante en el proceso educativo y poder decir, bueno, hay cierto grado de continuidad en esta situación. Y bueno, también la organización del tiempo, como les decía, y sobre todo la sincronía de acciones. A veces desde la parte administrativa falta un poquito, eso es lo que hemos identificado, esa sincronización entre varios docentes. Por supuesto, esto lleva un tiempo y es lógico que al principio sea más intenso, pero la idea es que
se logra establecer una mayor sincronía en la coordinación de acciones. Vamos a ver si hay algunas personas que todavía están, no, muy bien, queriendo acceder. Bueno, dentro de ahí un poco de las acciones desde la atención al problema o de la acción, ¿verdad? De movilizar recursos, vemos ahí esa laminita que nos refleja lo que ya sabemos, pero que es muy importante tenerlo en cuenta en la medida de nuestras posibilidades en esta situación de pandemia, ¿verdad? Bueno, que el posible ejercicio, yo siempre le digo a las docentes, por lo menos tres veces a la semana, ¿verdad? Que tal vez no 1 hora todos los días, pero sí 3 veces a la semana que puedan realizar alguna actividad física dentro de la casa o inclusive salir a caminar manteniendo la distancia. Esto ya está comprobadísimo que genera renovación de energía, renovación del pensamiento. Bueno, la toma de agua es muy importante, muy importante. Bueno, allá recomiendan el té, bebidas calientes, que además ha sido recomendado también ante esta situación de la pandemia. Mantener equilibrio entre frutas, entre grasas, las comidas, ojalá equilibradas y en diferentes momentos del día, no grandes atracones, que es lo que hemos identificado, ¿verdad? Vienen los docentes y nos cuentan, solo hago 2 comidas al día y por supuesto comen mucho y quizá en la noche cuando tienen tiempo es cuando comen más y luego no pueden dormir, lógicamente por la gran cantidad de comida. Bueno, actividades, canciones, música que nos inspire, ¿verdad? Que nos haga hacer de esta experiencia algo eh, motivante. Bueno, las horas de sueño, en lo posible 8 horas de sueño. Sabemos que la gente, como les decía, no está durmiendo bien y pues también es un tema que se puede explorar un poquito más sobre la necesidad de conciliar bien el sueño. Bueno, leer o hacer actividades que me distraigan, ¿verdad? Que me saquen del foco de la situación esta que estamos viviendo, las personas que le gustan hacer manualidades o un libro en específico que sea ajeno al área laboral. Y bueno, todo lo que es la parte espiritual, de acuerdo a cómo cada quien le conciba, reflexión, ¿verdad? Todo eso, meditación, se ha reportado que puede ser muy útil. Y ahí Andy ha tratado también de dar algunos enlaces que ustedes pueden accesar a través de nuestra página y estamos promoviendo charlitas como estas por lo menos 1 vez a la semana para dar un apoyo y un acompañamiento a esta situación. Muy bien, vamos entonces ahora con propiamente en lo que se refiere a la calidad del sueño, ¿verdad? Ahí vemos cosas que se pueden hacer para mejorar las pautas del sueño. Bueno, en lo posible mantener los mismos horarios. Como les decía, al inicio puede haber una alteración, pero es posible que ya con el tiempo la familia pueda organizarse y pueda conciliar, concertar mejores acuerdos sobre esto, sobre los horarios, sobre las diversas dinámicas de cada uno para estar mejor. Bueno, ahí dice cortar con Netflix, Internet, dispositivos móviles, casi que 1 hora antes de acostarse, ¿verdad? Entonces desde ahí ya también hacer un cierre, una especie de cambio de espacio personal para no estar casi durmiéndome con la pantalla encendida, que ya se ha reportado afectación también a la salud de este tipo de prácticas. Pues por supuesto evitar alcohol y cenas copiosas en exceso, como todo en exceso puede hacer daño, y entonces tener en cuenta estos detalles para una mejor conciliación del sueño, ¿verdad? El ejercicio, bueno, aquí se reporta mejor por las mañanas, digamos, sería mejor que si yo tengo la posibilidad de salir un poquito más temprano, ajuste mi rutina para hacer esa práctica, esa caminata, algo que no tiene que ser tampoco excesivo, ni doloroso, ni costoso, sino una situación agradable que me despeje, ¿verdad? Que ojalá pueda caminar en un lugar agradable. Bueno, se recomienda también que el darse una ducha o baño relajante puede ayudar a personas que padecen de insomnio, ¿verdad?
a bajar un poco las tensiones, bajar los niveles energéticos y sentirse mejor. Y como les decía, la parte de práctica de meditación, ¿verdad? Y todo esto que permite que las personas se sientan mejor. Ok, ahora vamos un poco ya en lo relacionado con la frustración, ¿verdad? La frustración es una emoción muy fea, muy desagradable. Quienes y todos los seres humanos hemos experimentado situaciones de frustración. Como ven, el iconito del corazón representa que estas recomendaciones van a ir orientadas hacia la emoción. Ajá. Entonces, si bien es cierto, la frustración es una sensación poco agradable, pero puede soportarse. Y aquí es fundamental empezar con algunas técnicas conocidas como, digamos, como cognitivo-conductuales, que tienen que ver con cambiar el diálogo interno. Bueno, ¿qué es lo que yo me digo cuando no logro lo que pretendo o cuando me encuentro ante una situación nueva? No solo ahora, sino también cuál es mi forma de responder en general, en mi espacio de trabajo, cuando me proponen una nueva disposición, una nueva alternativa, una nueva manera de hacer las cosas. En general, bueno, ¿qué es lo que yo me digo? ¿Cuál es el enfoque de mi diálogo interno? Si es un diálogo interno hostil, yo podría decir algo así como no puedo hacer esto, me resisto, no lo voy a lograr, me voy a quedar atrás y de ahí hasta más, ¿verdad? Como decimos, en el carboneo interno, hasta cosas ya más difíciles, donde ya hasta pensamos, yo mejor me retiro del sistema, yo no voy a poder, me van a despedir, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nos ponemos hasta escenarios muy fatídicos por los niveles de ansiedad que podemos experimentar y entender que eso es parte de los mecanismos de la ansiedad, ¿verdad? También que cuando ya yo empiezo a tener unos pensamientos donde no tengo control y son como desmedidos, es donde yo tengo que buscar ayuda porque pues no voy a poder enfrentar, ¿verdad? También tenemos la experiencia del miedo como una experiencia natural ante lo nuevo desconocido y es muy dada en estas circunstancias que y es peligroso, digamos, la interpretación que puede haber del miedo, porque esto puede generar también divisiones y situaciones de tensión y hasta de conflicto entre diferentes grupos humanos, hasta en países, hasta en sectores de la población, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso en cuenta, que el miedo, es cierto, lo experimentamos todos de manera distinta, algunos más al inicio, otros a la mitad de esta experiencia, pero todos al final lo sentimos y hay que manejarlo, ¿verdad? Hay que graduarlo, identificarlo para poder sobrellevarlo. Bueno, les recordamos por ahí mantener el micrófono en silencio para poder escuchar. Bueno, al inicio decimos ahí, la resistencia también es válido resistirse, puede ser hasta un mecanismo de defensa, pero hay que tratar de no permanecer en esa actitud de resistencia, ¿verdad? Porque no me permite construir y no me permite descubrir las propias capacidades que yo puedo tener, ¿verdad? Esto en la buena teoría de una persona que está deseando, que tiene mucho que aportar, obviamente no en la línea de cuando hay una sobreexigencia, sino más bien cuando el nivel de temor me lo impongo yo y eso no me permite avanzar, ¿verdad? Ok, vamos a ver si los... Ok, se me habían perdido. Ahora sí. Ok, les decía entonces que también ante la frustración es bueno recordar que esto es una experiencia gradual dentro de las mismas indicaciones del Ministerio de Educación. Se sabe que es un proceso que tiene que ser paulatino, no se puede saber o hacer todo de una vez y al ser una experiencia que nos trajo por obligación tener que adaptarnos todos a ciertos sistemas, es entendible que también hay un proceso de este,
incorporación de la experiencia, del conocimiento que tenemos que tener todos en diferente medida, pero que aquí no está nadie obligado a lo imposible, como decimos, sino que cada quien, de acuerdo a sus posibilidades y a sus esfuerzos, va a ir identificando y tratando de acoplarse, ¿verdad?, a la experiencia de trabajo, que van a haber aciertos y desaciertos también, ¿verdad? Que hay cosas que pudimos lograr muy bien, hay otras en las que se nos va a dificultar, pero todos estamos en esto, ¿verdad? En un ensayo y error, y que por ende, como todo proceso de adaptación, recordemos que en un trabajo, en una experiencia nueva, siempre se habla hasta de posiblemente 2 meses de incorporación y de adaptación a la situación, y por supuesto esta no es una excepción. Algo importante a nivel legal que es bueno resguardar, porque muchas de las consultas de las personas han ido en esa línea, y es que no se puede solicitar información en días u horas no hábiles, ¿verdad? Es decir, el espacio de trabajo tiene que permanecer en la medida de lo posible siendo un horario laboral digno a la condición humana, ¿verdad? Y así también debe ser el proceso eh, vía remota, vía plataformas digitales. Entonces también acá es importante que ustedes sepan que tiene que haber derechos de descanso, de alimentación, eh, de sueño, ¿verdad? Y que entonces hay información a la cual ustedes tienen derecho de decir, bueno, voy a apagar el celular porque ya es cierta hora y ya terminé aquí mi jornada laboral, ¿verdad? También tiene que haber una sensación de autoeficacia, ¿verdad? De eficacia autopercibida, es decir, bueno, hoy logré esto, hoy logré ingresar, hoy logré mandar algo, y eso ayuda a disminuir la frustración. Es decir, tal vez no lo controlo todo en general, pero sí controlo una parte, pude descubrir una herramienta, pude lograr enviar algo al grupo de estudiantes o logré hacer unos materiales atractivos. Quiero decir, se me viene a la mente en este momento que los grados de frustración también van a ser distintos de acuerdo a cuál es mi ocupación o mi tipo de área a trabajar. Por ejemplo, pienso en aquellos docentes que tienen que preparar materiales para estudiantes muy diversos, ¿verdad? Y que entonces quizá perciban una mayor saturación lógica, pero que acá también, como les decía, no se puede realizar todo a la misma vez, y si el tiempo te sobrepasa, lo importante es hacer una cosa en el momento, lo posible, ¿verdad? Porque si yo siento esa sensación de inundación, pues por supuesto probablemente me paralice y no pueda abarcar. Entonces acá quizá también pedir los apoyos institucionales, regionales, identificando aquellos puestos que tienen esta mayor sobrecarga o esta mayor demanda, y también pedir la ayuda institucional, inclusive también desde los soportes de las orientaciones del sindicato también, para, digamos, si a nivel institucional o de la parte del MEP no se consigue ese apoyo, pues ver de qué manera se puede continuar también con el proceso sin que pues, la persona se desestabilice. También otras recomendaciones a nivel de la frustración desde el plano emocional, todo lo que se conoce como identificar pensamientos automáticos. Ya lo decía ahora, cuando tenemos ansiedad, estos pensamientos se nos vienen y empiezan en intensidad y en cantidad, ¿verdad? Y cuando ya yo identifico eso es cuando yo tengo que buscar ayuda profesional o ayuda social o personas cercanas que me ayuden a poder expresar esto y tener los soportes oportunos. También es importante acudir a personas o fuentes fiables que me transmitan orientación y claridad en las cosas por hacer, ¿verdad? A veces nuestros referentes de información de pronto no son los mejores, en el sentido que tal vez la forma en la que la persona con muy buena intención, pero tal vez la información que me reporta no es tan certera o tiene un añadido ahí un poco de confusión o de tensión. Entonces, todo lo que sea alarmista, todo lo que sea, digamos, a nivel punitivo, de censura o de amenaza, no es positivo en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque todos estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Entonces, acá que el castigo y estas cosas
no deberían ser como la tónica sobre la cual se transmite información. Bueno, se ha identificado que, por supuesto, la vida va a cambiar, que nuestras vidas fueron unas antes del coronavirus y después de este serán de diferente forma. Así el sistema educativo también. Y por ende, se dice que estamos ante una experiencia medular, porque de acuerdo a cómo la hayamos enfrentado, así va a ser también nuestras experiencias futuras, ¿verdad? Y los recursos que como seres humanos hayamos podido desarrollar. Muchas de las frases que me han gustado por ahí que he escuchado tienen que ver con que los contenidos pedagógicos como tales se recuperarán, ¿verdad? Es importante saber que si ahorita, quizá definitivamente a esta altura sabemos que este fue un año lectivo distinto, no vamos a decir improductivo, porque como les digo, pueden traer un montón de experiencias a nivel personal, de sistema, de gobierno, de Estado, de sindicato. Entonces no lo podríamos calificar, es distinto. Y que quizás si van a haber contenidos pedagógicos pues que no se van a ver cubierto, pero que eso se va a recuperar. Eso es importante tener como esa panorama o esa perspectiva de no perder de vista, digamos, el eje primordial de esta experiencia. Entonces, la idea es mantener un sentido mutuo de aprendizaje, ¿verdad? De esta experiencia, desde nuestras posibilidades, sabiendo el gran compromiso que como docentes, como sector educativo tenemos, ¿verdad? Y esto hay que recalcarlo y es muy importante que sea la tónica como eje sindical, que sea nuestro discurso sindical, porque sabemos que el sector público está siendo amenazado y que parte de mucho de la presión ha sido justificar nuestro salario, nuestro trabajo, en que sí verdaderamente estamos haciendo algo. Yo no tengo duda que eso es así y por eso les digo que esa no sea nuestra fuente de preocupación, sino más bien hacer el trabajo porque hay esa convicción, porque hay una necesidad de estar conectados con nuestros estudiantes, pero que no sea el miedo, ¿verdad? Ni la amenaza. Por supuesto que como grupo vamos a tener que, sindical, social, gremial, estamos atentos también a toda esa ofensiva que se puede venir, pero sí quisiera recalcar eso, ¿verdad? La experiencia de unión en esta circunstancia. Bueno, también desde ANDE, ustedes saben que hay diferentes servicios que se orientan a la asesoría y al apoyo. Tenemos las filiales sindicales donde hay representantes también de las diferentes regionales y a su vez del Consejo Nacional de Representantes donde pueden preguntar, donde pueden hacer sus consultas. También están los servicios de asesoría legal y laboral del sindicato. Ahí están los correos, muchos de ellos que ustedes los conocen, a los cuales se pueden hacer consultas. Y pues por supuesto los servicios de atención en general ya del país, de salud física y mental, de clínicas y hospitales, que es importante tener en cuenta, ¿verdad? En la página de ANDE también tenemos muchos recursos para que si pueden le den una visita sobre ya documentos donde pueden consultar y pueden pasar también a los diferentes compañeros y compañeras, muchos recursos audiovisuales como cuentos, como historias, como novelas que explican esta experiencia para que sea más fácilmente asimilable para niños y niñas, adolescentes, y todo esto que también ellos pueden estar experimentando porque sabemos que el confinamiento también trae situaciones de potenciación de los problemas que ya sabemos que nuestros estudiantes viven y también así como recursos para ustedes, ¿verdad? Como este espacio. Bueno, les quiero compartir además unos mensajitos que algunas compañeras docentes han compartido también y han expresado. Por ejemplo, Berta Elizondo es una docente de ciencias del Colegio México y ella nos mandó un mensaje así que dice: no se preocupen, todo va a estar bien, vamos a hacer las cosas como indican las guías. Hay semanas completas para realizar cada actividad, vamos todos paso a paso para no perdernos. Pues propiamente del Departamento Legal de ANDE, tenemos un mensaje como que todos sus derechos laborales deben mantenerse. El descanso, la alimentación van a estar garantizados o tienen que estar garantizados.
y sobre todo una invitación a una actitud abierta y receptiva ante estos procesos de cambio. Tenemos también un comentario de la compañera Yamila Abraham, que es docente de informática en 2 colegios en el sector de Curridabat. Ella dice, si quieres cambiar en la educación, avanza con ella, no le tengamos miedo a la tecnología, todos podemos salir adelante. Y me gustaría compartirles antes de entrar, espero tener la oportunidad de conversar un poquito, eh, algunas luces que el libro de En busca de sentido, de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, eh, reporta en una situación extrema. Este libro, el contexto de este libro es de estas personas que estuvieron confinadas en campos de concentración, ¿verdad? En la época de Hitler y de toda la masacre que hubo. Y entonces este es un psiquiatra y que luego se formó o se convirtió en terapeuta también. Parte de su teoría o de su método de tratamiento tiene que ver con verle un propósito y un sentido a la vida. Y lo que él comenta es que el ser humano tiene capacidad de elección y puede vencer la apatía en cualquier circunstancia, ¿verdad? Toda la irritabilidad es posible superarla, sobrellevarla. Incluso en las terribles circunstancias de tensión física y mental, el ser humano puede conservar una libertad espiritual. En su experiencia, ¿verdad? Porque también él estuvo preso en un campo de concentración, teniendo condiciones infrahumanas. Él se pudo constatar que se le puede arrebatar toda una persona menos la actitud personal. Por ejemplo, él comenta que cuando muchas de las personas reclusas se encontraban en campos de concentración, hubo casos de personas que elegían dar su único trozo de pan del día. Les pedimos por favor el micrófono por ahí que suena, apagarlo al compañero, compañera. Ajá, entonces les decía que él decía que las personas eligieron dar su único trozo de pan del día a otros para darles consuelo. Es decir, que la razón de ser en esas circunstancias tan extremas para estas personas fue dar auxilio, dar apoyo a otros. Y decir que siempre hay opción de elegir, incluso en momentos o circunstancias extremas, ¿verdad? Se puede elegir entre someterse a las fuerzas que robarían en el yo más íntimo o la libertad interna, ¿verdad? Entonces es como esa sensación de libertad, al fin y al cabo interna, que todos, aún en condiciones sumamente extremas, podemos desarrollar. Y eso es lo que da sentido y propósito a la vida, es el eje de su propuesta terapéutica. Ajá, bueno, ya para ir finalizando, este mensaje también me parece importante compartirlo, que es que mantenernos todos en unidad como sector trabajador de la educación pública ante la adversidad, ¿verdad? Como les decía al inicio, solo así podremos salir adelante y tener en cuenta que somos un grupo, un mismo gremio, una misma sector, que unidos es importantísimo ante esta situación donde hay una amenaza, porque por un lado se destaca el gran valor del trabajador público, sobre todo en el área de salud, pero no así se está reconociendo la parte de nuestras garantías, de nuestros derechos laborales, y más bien se quiere arremeter contra muchas de nuestras condiciones laborales ya garantizadas. Entonces, por eso también no quiero perder la oportunidad para hacer una incitativa que este 1 de mayo se rescate, ¿verdad? Todo lo que somos. Hay por ahí algunas propuestas que se van a estar divulgando a través del Facebook de ANDE, foros y marchas virtuales, porque por supuesto estamos en una situación donde es peligroso la reunión, pero sí que debemos estar ante todo alertas y vivos, sabiendo que el apoyo mutuo es fundamental, ¿verdad? Ahí tienen mi contacto, igualmente yo se los puedo pasar por correo posteriormente. Y esa es un poco de manera muy general lo que quería compartirles, ¿verdad? De manera muy general, porque sabemos que hay casos específicos, situaciones específicas, que también, si las tienen por ahí, eh,
podemos irlas abarcando ya de manera más personalizada. Ajá. Bueno, vean, tenemos todavía un ratito. A mí me gustaría como escucharles, verles, pero sí con la condición de que tal vez no todos, no con todos a todos les podríamos dar la palabra. Entonces, basándonos en esta premisa, y me disculpan porque no había podido ver el chat, pero voy a tratar de seguirles y si no puedo abarcar acá para responderles, voy a estar atenta para a través del correo hacerlo. No sé si alguna persona levantando la manita pudiera o quisiera hacer una intervención. Ajá, tal vez, no sé si alguna persona quisiera. Silvia, Ujú. quiero hacer Ok. una observación, si se puede. Sí, Chirlian, de acuerdo, adelante. Okay. Buenas tardes a todos. Aquí rápidamente mi inquietud ha sido que el aprendizaje en los estudiantes es un proceso. Por lo tanto, considero también que para el personal docente y administrativo también lo es. Y siento que el Ministerio de Educación Pública, a pesar de la emergencia, no tomó en cuenta que las habilidades tecnológicas no todos lo tenemos bien desarrollados en la parte de la tecnología. Y he sentido que nos han dado mucha información, como decir vulgarmente, que traguemos y ejecutemos sin tomar en cuenta esa parte. Y es lo que yo siento que está detonando la parte emocional del docente también, de querer cumplir y hacer tal cual dice el ministerio y dejar de lado la creatividad de cada uno, porque el personal docente es muy creativo, pero siento que en ciertas ocasiones se nos está matando esa creatividad para hacerlo tal cual como ellos lo quieren. Gracias. Gracias, Chirlian. No sé si hay por ahí alguna otra persona que quisiera externar un comentario, una experiencia. Bueno, por acá tengo a Cintia Zamora Miranda, que dice que los docentes estamos siendo muy presionados por la administración, por padres, el trabajo y además el vivir con COVID es casi insoportable, ¿verdad? Claro, es una situación abrumadora y por eso, como les digo, tenemos que acompañarnos, buscar recursos para, para sobrellevar juntos y juntas esta experiencia. También tenemos la situación ya reportada que ustedes han visto y que ha sido un poco jocosa de cómo padres y madres de familia dicen también, necesitamos a los docentes porque en casa ya no podemos. Es una paradoja, ¿verdad? De cómo también debemos aprovechar esta experiencia para revalorizar nuestra labor docente, nuestra labor como espacio educativo, todo lo que contempla, porque todas las labores y los roles en una institución educativa son fundamentales y todas suman para la experiencia de formación, no solo de contenido meramente curricular, sino también de contenido humano, ¿verdad? Entonces, en definitiva, sí comprendo que haya esta sobresaturación. Vamos a ver. ¿Hay alguien más que quisiera hacer algún aporte, algún comentario? Nela, Sí. bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Jiménez. Eh, Vieras que yo como director estoy afrontando otra situación más dura. Los compañeros tienen que correr a hacer lo que nosotros les decimos porque nos mandan desde arriba. Y no solamente eso, sino que todo lo que es la labor administrativa del centro se tiene que seguir ejecutando. Lo que son, por ejemplo, ahora que se dio lo de la entrega de alimentos, lo de reuniones con la Junta, lo de otras situaciones que cuando es una escuela o un centro educativo pequeño, a veces el director está acostumbrado a hacer el de hacer todo, ¿verdad? Cuando ya estamos en una institución mucho más grande, donde contábamos con oficinistas, con asistentes, con demás compañeros,
y por la situación de que tienen que estar ellos en la casa, lo dejan a uno prácticamente solo, aunque uno no esté trabajando directamente con los estudiantes, pues la carga que uno está llevando como director es grande. Tanto así que, bueno, yo prefiero no mandarles mensajes a los compañeros porque sé que trabajan en otras instituciones y entre más mensajes les mande uno, más carga de trabajo para ellos, más bombardeo. Pero el jefe de nosotros a veces viernes a las 9 de la noche nos manda un correo diciendo necesito una información para el lunes y ustedes como ya no están en horario, como están disponibles casi que 24/7, nos hace de cambiar la vida, nos hace cambiar el papel, nos hace cambiar todo, que el rato que a veces uno está aquí en la familia, ve a un hermano, ve a la mamá, ve a la esposa, todo el mundo conectados en computadoras en diferentes horas porque todo el mundo tiene que estar. Entonces, a pesar de que estamos los docentes, los funcionarios docentes confinados en la casa mucho tiempo, estamos quedando con una carga adicional de trabajo y lo más triste, un cansancio mental que al final del día, al final de la semana, no llega uno a descansar por tantas cosas que tiene que seguir desarrollando. Gracias, Carlos. Sí, como vimos, los diferentes puestos tienen diferentes retos, ¿verdad? Y acá la idea es también ir redescubriendo entre todos medidas necesarias, ¿verdad? Medidas necesarias para, ya de por sí, la condición docente, el ejercicio docente y el trabajar en un sistema educativo, se sabe que es una profesión de riesgo, ¿verdad? Ya identificada, reconocida como un riesgo psicosocial. Entonces, pues por supuesto ahora se nos suma este reto porque estamos en interacción con muchas personas, somos el eje modelador inclusive para muchas personas y pues por supuesto también hay un derecho también al cansancio, al agobio, que nos tenemos que permitir, ¿verdad? Que nos tenemos que permitir para seguir, ¿verdad? Un poco lo que yo les digo a algunas compañeras a veces, bueno, termine la actividad que está haciendo, trate de ir a otro lugar en su casa y respire y practique algunos de los ejercicios que les damos, porque si no, pues no podrían continuar y se van a enfermar, que es lo que no se quiere, porque sabemos que es nuestro sistema inmunológico se enferma también por nuestras sensaciones, nuestras emociones, y pues estaríamos inclusive más proclives a padecer esta y cualquier otra condición de enfermedad. Por acá hay un comentario de una docente, Cintia Zamora Miranda, dice, es necesario brindar esperanza y tranquilidad a los alumnos. Este asunto se está dejando de lado. Soy docente de artes en primaria. Y pues sí, también es importante, ¿verdad? Que no solo es el hacer por hacer, sino también la parte de cómo se están sintiendo las niñas y los niños en esta circunstancia y que a veces se nos va no porque no queramos, ¿verdad? Sino porque eh, la misma operación, la misma ejecución de la demanda de trabajo hace tal vez que se nos olvide conectar con toda esta otra parte. Vamos a ver qué otro comentario, no sé si hay alguna persona que quiera decir su sentir. Sí, por Buenas acá. tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Marianela. Mi nombre es Gilda Montero y quería hacer un par de acotaciones, si usted me lo permite. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, quiero agradecerte la forma tan sencilla, en un lenguaje tan entendible y de una manera tan práctica en que nos hiciste caer en una realidad que estamos viviendo por este cambio de lo nuevo cotidiano, porque realmente es un reto el que estamos enfrentando. Yo quería nada más indicar un par de ideas con la venia tuya. Pienso que en esta situación que nosotros estamos viviendo existen muchos actores y todos están confundidos con el rumbo que se tiene que tomar porque es una situación nueva, es una situación donde no hay nada escrito, la humanidad de manera total no tiene investigación, no tenemos
fuentes de donde podamos sostenernos o documentarnos mejor el cómo enfrentar esto. Entonces, al ser una situación confusa, nueva y de cambio, pues entonces tendemos a abrumarnos de la manera en que lo estamos haciendo. Yo pienso que esto es un proceso de cambio que está viviendo la humanidad hacia un nuevo cotidiano, porque cuando esta situación comience a disminuir, no es que va a desaparecer, simplemente va a disminuir porque el virus va a vivir con nosotros por el resto de lo que nos corresponda vivir. Sí tenemos que ir acostumbrándonos a que la vida que teníamos, que era más relajada, podíamos salir más, teníamos más frecuencia de actividad social, de pronto todo eso comienza a limitarse de manera abrupta. No hay una preparación a ese cambio. Entonces, durante esta transición, hay muchas variables que se deben de considerar, especialmente los que trabajamos en el campo de la educación. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación Pública como el ente rector de la educación, bueno, este debe de asegurar el servicio educativo y de alguna manera el derecho a la educación que tienen todas las personas. Más sin embargo, ellos también están en un proceso de cambio, en un proceso de tanteo y error. ¿Qué funciona mejor? ¿Qué se adapta mejor a las circunstancias? Se tuvieron que hacer evaluaciones muy prontas, estadísticas muy prontas para saber quién tiene recursos suficientes y adecuados, quién no los tiene. Los docentes han tenido también de igual manera que correr. O sea, esto ha sido un corre-corre para todos los que estamos metidos en este patín. Yo pienso que a veces el manejo de la información, y vos lo señalabas muy bien, a veces la red social es un recurso valiosísimo, pero si no lo sabemos manejar y recibir aquella información de una manera más mesurada y con una cabeza más fría, tiende a confundirnos. Y si bien es cierto, también lo dijiste muy bien, cada dirección regional recibe una directriz y la interpreta de acuerdo a su contexto o de acuerdo a su realidad y baja información, y luego entre nosotros mismos, quienes estamos en este proceso, comenzamos a compartirnos y a compararnos, y eso nos va dañando muchísimo, porque entonces nosotros nos vamos perdiendo en tanta información y eso también genera estrés. Además del que ya hay, genera un estrés adicional que no nos hace para nada bien, ni sentirnos mejor, ni viene a dar solución al problema que tenemos. Pienso que el tiempo se ha convertido, como Einstein lo hubiera dicho muy bien, en una situación absolutamente relativa. Trabajar con la virtualidad no significa mantener los horarios que teníamos cuando trabajábamos en lo presencial. Significa un cambio también en eso, y en eso pienso que tenemos que ir aprendiendo a trabajar con la virtualidad y con la relatividad de tiempos que tenemos que establecer para poder ir encajando de alguna manera positiva hacia lo que vamos haciendo todos los días. Los estudiantes también son seres humanos que muchos por la edad en la que están no comprenden la magnitud de la situación que estamos viviendo. Yo pienso que en estos tiempos lo mejor que deberíamos de hacer es darnos un apoyo entre nosotros mismos y considerar que todos estamos viviendo situaciones de cambio donde fuimos llevados sin ninguna responsabilidad. O sea, esto nos tomó por sorpresa, puede ser una oportunidad para que dentro de algún tiempo las cosas puedan ser mejor, podemos autodescubrirnos, podemos valorar lo que tenemos, lo que tuvimos, lo que vamos a tener. O sea, es una oportunidad para hacer muchas autorreflexiones personales. Y también es una oportunidad para brindarnos un apoyo fraterno. Si antes el saludo nos lo dábamos y nos abrazábamos y nos dábamos un beso, ahora de pronto el saludo puede significar decirle a una persona a través de la web, estoy contigo, entiendo lo que estás pasando, esto es abrumador para todos, pero tratemos de buscar soluciones conjuntas, de impregnar en cada compañero o en cada colaborador un sentimiento positivo para que podamos ir sobrellevando
esta nueva circunstancia a un mejor rumbo y podamos ir documentando de una manera precisa mejor este acontecimiento que nos está pues pasando a todos, literalmente. Agradezco mucho el espacio que has brindado, ha sido un espacio muy rico, tu intervención ha sido muy clara, muy limpia y sinceramente estoy muy agradecida con lo que nos has brindado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Hilda. Y gracias a las demás por sus intervenciones. Voy a continuar leyendo algunas. Por ejemplo, una persona reporta que sientes que hace menos y se cansa más, ¿verdad? Es interesante esta percepción, como decíamos, del tiempo y espacio, inclusive, que por eso nuestros ciclos del sueño también se alteran, ¿verdad? Porque la actividad cambia. ¿Qué hacer con el cansancio? Pregunta esta docente. Bueno, ahí tenemos otros recursos que quizá de manera más personalizada podemos darte, pero también es importante, como les decía al inicio, por ejemplo, a veces creemos que el ejercicio más bien nos cansa, pero se ha reportado que es todo lo contrario. El ejercicio físico aporta una sensación de agotamiento físico que es necesaria, y sobre todo ahora que no estamos como tal vez trasladándonos a nuestros centros de trabajo, no estamos teniendo tanto el movimiento que teníamos. Por eso de vez en cuando es importante la caminadita con todas las previsiones para también, digamos, hacer ese agotamiento de energía. Más muchas otras, ¿verdad? Que tienen que ver un poco más como con la relajación, como con hacer una limpieza de todo el bullicio que nos llega de la preocupación, y por eso hay una sensación de mayor cansancio, porque también el cansancio mental agota, ¿verdad? Y agota integralmente. Bueno, también por aquí tenemos que parte de la problemática ha sido asimilar tanta información en tan poco tiempo. Decirles que parte de sus aportes, que también estoy leyendo en los chats, pues son sugerencias también para todo el abordaje de los compañeros y compañeras de los otros departamentos en defensa de esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, la otra semana se reúne la Junta Paritaria, que ustedes saben que es el órgano de sindicatos del magisterio con el gobierno, para tratar las condiciones laborales, y pues por supuesto estamos en una particular coyuntura laboral en donde todo esto se va a plantear, ¿verdad? Todas las comunicaciones que ustedes nos han dado. Decirles que también, que antes de que se me olvide, que para que otras personas que no pudieron accesar puedan hacerlo, vamos a grabar o estamos grabando esta comunicación o esta reunión, entonces pedirles también su aval para eso, para que podamos difundirla y otros compañeros y compañeras puedan escuchar, digamos, compartir, y también ustedes mismos puedan luego compartir el enlace. No sé si hay alguna otra persona que quiera conversar o dar su aporte. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Doña, Sí, se escucha. Ok, Sí, por acá sí se le escucha. listo. Entonces, compañeras y compañeros, yo creo que ya nos estamos acercando pues al cierre, ¿verdad? De este espacio. Agradecer ahí a los compañeros de soporte, de Anne, de Michael y Elisaúl, que han estado también acompañándonos. Decirles que estas de nuestras primeras experiencias, pues que como funcionarios y trabajadores de ANDE también nos estamos incorporando a estos cambios a través de plataformas remotas, que creo que abren muchas posibilidades también para conectarnos con personas que no están en la meseta central, pero que también son parte de nuestra querida afiliación andina, y que entonces también hemos descubierto, por ejemplo, posibilidades de teleconsulta, como esta llamada en la que quizá una persona de Guanacaste, una persona de Siquirres, una persona de San Carlos puede comunicarse con nosotros y tener, digamos, esa atención personalizada que a veces por el mismo corre-corre de nuestros trabajos no tenemos, ¿verdad? Ahí también, pues yo me estaré contactando con ustedes, a quienes quisieran alguna intervención más específica, pueden escribirme al correo que ahí les dejé. También agradecer y disculparme porque pues esta era la primera experiencia, entonces quizá hay algunos errorcitos de
digamos, de manejo de la plataforma, pero por dicha creo que en su mayoría fue aprovechable. Y bueno, invitarles a que vamos a estar anunciando otras intervenciones como estas, con apoyos de otros facilitadores externos, de nuestros mismos compañeros y compañeras de ANDE, también de Vida Plena y otras organizaciones del magisterio que tienen sus áreas en la parte de apoyo psicosocial para brindar este tipo de acompañamiento. Entonces, decirles muchas gracias, esperar que sigan, que los aportes que hicimos puedan implementarlos, recordarlos y entre todas y todos ir descubriendo otras estrategias. También invitarles si han ideado algunos recursos que les han servido y que puedan comentarles y compartir con sus compañeras y compañeros, se los agradecemos, porque también todo eso es muy útil y sanador y reparador, ¿verdad? De verdad que pues desearles lo mejor a todos y no estamos solos ni solas y recordarles este 1 de mayo, reivindicar nuestra labor como sector público, trabajador, como educadores y educadores, que el sector educación sigue siendo fundamental y sigue siendo un eje vital para el desarrollo de nuestros países y no podemos someternos a mucho de la presión que estamos teniendo, ¿verdad? Y por eso tenemos que defendernos como gremio de trabajadores públicos y recordar el 1 de mayo apuntarse a las actividades que ANDE tiene para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Ya pueden ir saliendo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Se sale uno de aquí. Yo todavía lo estoy escuchando. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego, muchas gracias. Hermosa la charla.